El sol de la tarde se colaba por la ventana estrecha de la cocina, iluminando las manos agrietadas de Benita mientras fregaba las ollas de hierro fundido. El agua fría del grifo adormecía sus dedos, pero ella ya ni lo notaba. Hacía tanto tiempo que el dolor físico se había vuelto parte de su existencia diaria que casi lo agradecía. Era más soportable que el otro dolor, aquel que vivía en su pecho como una piedra fría, pesada, que nunca la abandonaba. Afuera, en el patio de tierra apisonada, resonaban las voces de los hijos de Silvana jugando. 4 voces distintas, 4 risas que se mezclaban con el cacareo de las gallinas y el rebuzno distante de un burro. Benita no levantó los ojos. Nunca lo hacía cuando los oía. Era más fácil así, más fácil fingir que aquellas voces no eran cuchillos afilados cortando su corazón. La puerta de la cocina se abrió con un estruendo. Silvana entró con el rostro enrojecido por el calor y por el perpetuo disgusto que parecía habitar en sus facciones. Era una mujer robusta, de caderas anchas y brazos fuertes, con el cabello negro recogido en un chongo apretado que acentuaba la dureza de sus rasgos. Usaba un vestido de percal descolorido, pero aún así lograba parecer imponente, señorial. Todavía con las ollas, la voz de Silvana era cortante como navaja de afeitar. Debió haber terminado hace 1 hora. La cena no se prepara sola. ¿O acaso cree que las gallinas se van a matar y sazonar solas? Benita la sintió sin responder. Había aprendido en los 5 largos años, bajo aquel techo, que las palabras solo empeoraban las cosas. El silencio era supervivencia. «Me mira como si fuera una mártir», continuó Silvana acercándose. El olor fuerte a sudor y jabón de coco emanaba de ella. «Como si yo tuviera la culpa de que usted esté aquí lavando platos en mi casa. Debería agradecer todos los días que le dimos techo después de que mi hermano muriera. Otra familia la hubiera echado a la calle como perro sarnoso». «Estoy agradecida, sí, a Silvana», murmuró Benita sin dejar de fregar. Sus manos temblaban ligeramente bajo el agua. «¿Agradecida?» Silvana soltó una risa áspera. «Si fuera agradecida, trabajaría sin esa cara de velorio. Si fuera agradecida, no sería un lastre en esta familia». Benita se mordió el labio inferior con la fuerza suficiente para sentir el sabor de la sangre. 5 años. 5 años desde que su esposo, Ramón, el hermano menor de Silvana, había muerto de fiebre amarilla. 5 años viviendo bajo este techo, soportando cada mirada de desprecio, cada comentario envenenado, y todo por una única razón. Ella no había logrado darle un hijo a Ramón. En el pueblo de San Juan del Valle, las mujeres sin hijos eran vistas con lástima o sospecha, pero las viudas sin hijos eran algo peor. Eran inútiles, no tenían descendencia que las sustentara. No tenían propósito. Benita había aprendido que ser inútil en un mundo que valoraba a una mujer por su fertilidad era una condena silenciosa, una muerte en vida. «Cuando termine, barra el porche», ordenó Silvana, «y asegúrese de que los niños tengan agua fresca en los cántaros antes de dormir, y no olvide echarles maíz a las gallinas antes de que se ponga el sol». «Sí, sí. Ajá». La cuñada se quedó parada un momento más en la puerta, observándola con esos ojos oscuros llenos de algo que Benita nunca había logrado descifrar completamente. Era resentimiento, envidia extraña, crueldad pura y simple. Tal vez era todo junto, mezclado en un caldero de amargura que Silvana derramaba sobre ella diariamente. «Mi hermano merecía algo mejor», dijo Silvana finalmente, con voz más baja, pero no menos cortante. «Merecía una esposa que le diera herederos, que perpetuara el nombre de los Castillo. Pero le tocó usted, estéril como tierra seca de desierto. Y ahora él ni siquiera está aquí para ver lo que dejó. Nada.
absolutamente nada. Las palabras eran viejas, repetidas tantas veces, que deberían haber perdido su poder de herir, pero nunca lo perdían. Cada vez cortaban con la misma intensidad, abriendo heridas que nunca tenían tiempo de cicatrizar antes de ser reabiertas. Silvana salió cerrando la puerta de golpe. El silencio que siguió era pesado, opresivo. Benita soltó un suspiro tembloroso y apoyó las manos en el borde del fregadero de piedra. El agua con jabón escurría de sus dedos. Miró por la ventana hacia el cielo, que empezaba a teñirse de naranja y morado. Otro día terminaba. Otro día exactamente igual al anterior y al anterior todavía. No siempre había sido así. Hubo un tiempo ya tan distante que parecía pertenecer a otra vida en la que Benita había sido feliz. Se recordaba de su padre, maestro de primeras letras, en el pueblo vecino, enseñándole a leer a la luz de velas de sebo. Se recordaba de su madre cantando mientras bordaba junto a la ventana, su voz dulce llenando la casa de paz. Se recordaba de haberse sentido amada, valorada, repleta de sueños sencillos, pero dorados. Después vinieron las fiebres que se llevaron a sus padres en el mismo invierno cruel. Benita tenía 17 años, sin familia cercana, sin dote considerable, aceptó casarse con Ramón Castillo, un joven trabajador del campo, callado pero no cruel, que había demostrado interés en ella. No fue un matrimonio de gran pasión, pero tampoco de infelicidad. Ramón era gentil a su manera, aunque distante, y ella había pensado que con el tiempo, con los hijos que vendrían, construirían algo parecido a la calidez que había conocido en la infancia. Pero los hijos no llegaron. Mes tras mes, año tras año, su vientre permanecía vacío. Al principio Ramón no decía nada. Después comenzaron las miradas en el pueblo, los susurros en la misa dominical en la iglesia principal, los comentarios de Silvana cuando los visitaba. Ramón comenzó a beber más mezcal, a hablar menos. La distancia entre ellos se transformó en un abismo silencioso. Cuando murió, Benita sintió culpa por la sensación de alivio que se mezcló con su dolor. Culpa porque parte de ella se alegraba de no tener que ver más la decepción en sus ojos cada luna nueva. Y entonces vino la realidad desnuda y cruda. Sin marido, sin hijos, sin padres, no tenía a dónde ir. Silvana y su esposo Trino le ofrecieron quedarse. «Es lo que se hace», había dicho Trino con resignación mientras se ajustaba el sombrero de cuero. «Es familia». Pero desde el primer día, Silvana se había asegurado de que Benita supiera exactamente cuál era su lugar. Una sirvienta sin salario, un lastre que debía ganarse cada bocado de harina y frijol con trabajo arduo. Benita terminó de lavar las ollas y las colocó en el tendedero de madera para secar. Se secó las manos en el delantal remendado y comenzó a preparar la cena. Yuca, frijoles charros, un poco de machaca que Silvana había guardado. Las mismas cosas de siempre. Sus manos se movían mecánicamente, pelando, cortando, sazonando. Su mente divagaba, como solía hacerlo en estos momentos de soledad. Y si ella hubiera tenido hijos, habría sido diferente su vida. Habría sido feliz Ramón, la habrían respetado en el pueblo. Preguntas sin respuesta que la perseguían en la quietud de las noches largas, pero había algo más profundo que la atormentaba, algo que nunca se atrevía a decir en voz alta, ni siquiera para sí misma. ¿Y si el problema nunca hubiera sido ella? Ramón había sido el mayor de su familia, pero después de él, Silvana había tenido 4 hijos sin dificultad. Los primos de Ramón también tenían familias numerosas, todos fértiles, todos capaces. ¿Por qué entonces ella osaba pensar así? En el pueblo, nadie cuestionaba la fertilidad de un hombre. Era siempre la mujer, siempre. Y aunque Benita quisiera creer otra cosa,
La realidad era abrumadora. 5 años de matrimonio sin una sola vez embarazada. La evidencia hablaba por sí misma. La cena transcurrió en el silencio habitual. Trino, hombre de pocas palabras y menos emociones, comió sin levantar los ojos del plato de barro. Los 4 hijos de Silvana, Anselmo de 12 años, Josefa de 10, Teobaldo de 8 y la pequeña Odette de 6, charlaban entre sí. Silvana servía y ordenaba con la eficiencia de quien llevaba la casa con mano dura. Benita comía al último, después de servir a todos, sentada en el rincón de la mesa larga de madera tosca, como convenía a su posición. La comida era abundante, pero sin sabor en su boca. Todo había perdido el gusto hacía mucho tiempo. Cuando terminó de limpiar todo, ya había anochecido. El cielo estaba cargado de estrellas y el canto de las cigarras llenaba la noche. Benita subió a su pequeña alcoba bajo el tejado, apenas más grande que un armario, con una estera de paja y una manta delgada. No tenía ventana, solo una rendija entre las tejas por donde entraba un rayo de luz durante el día. En invierno el frío era brutal, en verano el calor sofocante, pero era suyo, el único espacio en el mundo que podía considerar propio. Se acostó en la estera sin desvestirse completamente. El cansancio le pesaba en los huesos como plomo derretido. Cerró los ojos, pero el sueño no venía. Nunca venía fácil. Se quedaba allí mirando la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa acomodándose para la noche, pasos pesados de Trino, la voz de Silvana apurando a los niños, risas ahogadas, el crujido de camas de cuero y luego silencio. Fue en ese silencio que la herida en su corazón sangraba más. En ese silencio que los pensamientos que ella reprimía durante el día burbujeaban a la superficie. La soledad era una compañía constante, pero en las noches era cuando más apretaba, cuando susurraba verdades crueles en su oído. No vales nada, eres un error, no tienes futuro, vas a morir aquí, vieja y sola, sin dejar marca alguna en este mundo. Benita apretó los ojos con fuerza, tratando de alejar los pensamientos. Rezó bajito un Ave María, como su madre le había enseñado, pero las palabras salían mecánicas, vacías. Dios parecía muy distante en aquella alcoba oscura y sofocante. Los días siguientes transcurrieron en la rutina implacable de siempre. Despertar antes del sol, encender la estufa de leña, preparar el café colado en la franela, hacer el atole para los niños, lavar ropa en el río que quedaba a media legua de la casa, cargando bultos pesados en la espalda bajo el sol abrasador, cocinar, limpiar, barrer, coser, alimentar a las gallinas, buscar agua en el grifo y siempre, siempre soportar los comentarios venenosos de Silvana. Fue un jueves, día de tianguis en el pueblo, cuando todo cambió. Benita había acompañado a Silvana al mercado, cargando las cestas mientras la cuñada hacía las compras. El pueblo de San Juan del Valle era pequeño, apenas una calle principal de adoquines irregulares, flanqueada por casitas encaladas de blanco y azul. La iglesia principal dominaba la plaza central, su torre blanca, erigiéndose imponente contra el cielo. Era día de mercado y los puestos se extendían por la plaza. Verduras, frutas, gallinas vivas, telas, ollas de barro, cuchillos, cuerdas. Benita seguía a Silvana en silencio, 3 pasos atrás, como convenía, con los ojos bajos, pero sentía las miradas, siempre las sentía. Las mujeres de la alta sociedad local, esposas de pequeños rancheros, comerciantes, el escribano, la observaban con aquella mezcla de lástima y desprecio. Oyó susurros al pasar. Pobrecita, 5 años viuda y nada. Estéril, dicen. Por eso es una vergüenza para la familia Castillo. Las palabras eran puñales, pero Benita había aprendido a caminar entre ellos sin demostrar que la herían. Mantenía el rostro impasible.
una máscara de aceptación serena que escondía la tormenta interior. Fue cuando pasaban frente a la tienda de don Bonifacio que Benita oyó la conversación que cambiaría todo. Silvana se había parado para hablar con doña Leopoldina, esposa del boticario. Benita se quedó a una distancia respetuosa, sosteniendo las cestas. A pocos pasos, un grupo de hombres conversaba frente a la tienda, tomando mezcal en vasitos de vidrio grueso. Entre ellos estaba Trino y otros rancheros de la región. «Dicen que el coronel Joaquín Alvarado está buscando un ama de llaves para la niña», comentó uno de los hombres, un sujeto delgado con bigotes enormes. «¿Ama de llaves?», Trino escupió en el suelo. «Lo que ese hombre necesita es una nueva esposa. No es natural que un hombre de su posición viva solo desde hace 3 años. Él no quiere casarse de nuevo», dijo otro. «Desde que doña Eulalia murió en el parto, dicen que juró nunca más poner los ojos en otra mujer». «Tonterías», refunfuñó Trino. «Hombre necesita mujer y la niña necesita madre, pero, en fin, no es de mi incumbencia. Lo que sé es que está pagando buen dinero por alguien que cuide a la hija. La pequeña quedó traumatizada con la muerte de la madre y no habla con nadie». «Pues yo sé de alguien que mandó a su sobrina para allá», dijo el del bigote. «Muchacha de buena familia, educada, duró 3 días, salió corriendo diciendo que la casa estaba embrujada y que el coronel era un tirano. Los hombres rieron. Trino bebió su vasito de mezcal de un solo trago. Fue en ese momento que los ojos de Silvana encontraron los de Benita, y en aquel mirar Benita vio algo que hizo que su sangre se helara, una idea naciendo, una idea terrible. Esa noche, después de la cena, Silvana llamó a Trino a la habitación. Benita estaba en la cocina guardando los platos limpios cuando oyó voces amortiguadas. No era intencional, pero la casa era pequeña y las paredes delgadas. No pudo evitar oír. «Estoy cansada de mantenerla», decía Silvana, su voz cargada de amargura. «Son 5 años, Trino. 5 años dándole comida y techo sin recibir nada a cambio». «Es familia», respondió Trino con su flema habitual. «Ya hemos hablado de esto. Familia que no sirve para nada. No tiene hijos, nunca los tendrá. No tiene a dónde ir, nadie que la quiera. Es un lastre colgado de nuestro cuello. ¿Qué quieres que haga? ¿La echo a la calle?» Hubo un silencio. Después la voz de Silvana, más baja, más calculadora. «El coronel Joaquín está buscando a alguien para cuidar a su hija. Y Benita sabe leer, escribir. Fue educada por su padre maestro. Ella puede servir para cuidar a la niña, Silvana. Él le está pagando, Trino. Buen dinero, y nosotros quedaríamos libres de la carga». Benita sintió sus piernas flaquear. Se recostó en la pared, el corazón desbocado. Iban a venderla como una esclava, como un animal. Iban a deshacerse de ella como quien se deshace de un perro viejo que ya no sirve para cazar. «La mujer es cuñada tuya», dijo Trino, pero su voz no transmitía convicción. «Y tú eres mi esposo y tus hijos necesitan comer. Esta casa necesita reformas. Necesitamos comprar más tierra. Y tú sabes que el coronel paga bien. Sería una transacción justa». «Transacción». La palabra salió de la boca de Trino con un sabor amargo, pero Benita percibió que él lo estaba considerando. «¿Y ella? ¿Crees que aceptaría?» Silvana rió. Un sonido áspero y sin humor. «No tiene elección. ¿A dónde iría? A las calles. Al menos en la hacienda Santa Cruz tendrá techo y comida. Es mejor de lo que merece». Benita no oyó más nada. Subió a ciegas a su alcoba, el pecho apretado, los ojos ardiendo, pero sin lágrimas. Ya no lloraba. Había olvidado cómo. Se acostó en la estera y miró las sombras que bailaban en las tejas. Entonces era eso.
Después de 5 años sirviendo como esclava, de tragar humillaciones diarias, de trabajar hasta que le dolieran los huesos, serían recompensados con dinero por su servidumbre. Ella sería vendida, transferida como un objeto de una casa a otra. El coronel Joaquín Alvarado. Benita conocía el nombre como todos en la región del Bajío. Era una figura legendaria, casi mítica. Se decía que su hacienda era la más grande y próspera de la zona, en que era justo pero severo, generoso pero distante. Se decía también que después de la muerte de su esposa se había cerrado en sí mismo, volviéndose sombrío e impenetrable. Y ahora ella sería enviada para cuidar a su hija, una niña traumatizada que nadie lograba alcanzar. Benita debería haber sentido terror, debería haber sentido desesperación, pero lo que sintió fue algo diferente, algo que no esperaba, una puntita minúscula de curiosidad, tal vez incluso esperanza. Allí, en aquella casa, no tenía futuro. Era una sirvienta sin salario, una carga tolerada, una mujer sin propósito. A los 27 años, su vida ya estaba definida. Envejecería allí, trabajando hasta no poder más, hasta que un día su corazón cansado simplemente se detuviera. Pero en la hacienda Santa Cruz, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si no podría ser diferente, no mejor, tal vez, pero diferente? Y en aquel momento, hasta diferente, parecía un regalo. Silvana no perdió tiempo. A la mañana siguiente, después de que Trino salió para el campo, ella llamó a Benita a la sala. «Siéntese», ordenó, señalando un banco de madera. Benita obedeció, las manos cruzadas en el regazo. Silvana se quedó de pie, los brazos cruzados sobre su amplio pecho, el rostro serio. «Voy a ser directa», comenzó Silvana. «Usted no puede quedarse aquí para siempre». Benita no respondió. ¿Qué podía decir? «Durante 5 años le dimos techo y comida. Cumplimos nuestro deber cristiano, pero no podemos seguir manteniéndola indefinidamente. Trino y yo tenemos 4 hijos, responsabilidades. ¿Usted entiende?» «Entiendo. Señora, el coronel Joaquín Alvarado está buscando a alguien para cuidar a su hija. La niña tiene 5 años y quedó traumatizada con la muerte de su madre. Necesita a alguien con paciencia, educación. Usted sabe leer y escribir gracias a su padre. Sería adecuada para el puesto». Benita tragó saliva. «¿Usted quiere que vaya a la hacienda Santa Cruz?» «No es cuestión de querer, es cuestión de necesidad para usted y para nosotros». Silvana descruzó los brazos y se acercó. «Usted tendrá techo, comida, tal vez hasta un pequeño pago. Es más de lo que tiene aquí». La verdad desnuda y cruda estaba clara entre ellas. Benita no tenía elección, nunca la había tenido. «¿Cuándo partiría?», preguntó Benita, su voz sorprendentemente tranquila. «Trino hablará con el coronel hoy mismo. Si él acepta, usted sale a fines de semana, 5 días. Tenía 5 días para prepararse, para dejar la única vida que había conocido en los últimos 5 años. La única vida que tenía». «Está bien», dijo Benita. Y al decir aquellas palabras, sintió algo extraño. No era alivio, no era miedo, era aceptación. Aceptación de que su destino nunca había sido suyo para controlar. Silvana la sintió satisfecha. «Vaya a preparar el almuerzo y no les mencione esto a los niños todavía». Benita se levantó y fue a la cocina. Sus movimientos eran automáticos. Encendió el fuego, tomó los ingredientes, comenzó a preparar la comida, pero su mente estaba distante, imaginando cómo sería aquella hacienda, aquel hombre sombrío, aquella niña quebrada. Tal vez, pensó mientras cortaba cebollas, fuera hora de empezar de nuevo, o tal vez fuera solo otra forma de morir poco a poco. Los 5 días pasaron en un borrón. Trino fue a la hacienda Santa Cruz y volvió con la noticia. El coronel Joaquín había aceptado. Benita debería presentarse el sábado al mediodía. Recibirían un pequeño pago por la transferencia y ella ganaría casa, comida y un salario modesto.
Benita no poseía mucho. Sus ropas cabían en un único baúl pequeño de madera, 3 vestidos sencillos, algunas mudas de ropa interior, un chal que había sido de su madre, un par de botines gastados. Guardó también su única posesión de valor, una Biblia que había pertenecido a su padre, con la caligrafía de él en los márgenes, notas y reflexiones que ella leía en las noches de mayor soledad. El viernes por la noche, su última noche en aquella casa, Benita no pudo dormir. Se quedó acostada en la estera, oyendo los sonidos familiares de la casa. El ronquido de Trino, el chirrido de la madera, el viento en las tejas, sonidos que había odiado, pero que ahora extrañamente sentía una puntita de nostalgia. No extrañaría a Silvana la crueldad constante de las humillaciones, pero extrañaría tener un lugar conocido, por peor que fuera. Lo desconocido siempre asustaba. El sábado por la mañana, Benita se puso su mejor vestido, uno de algodón azul marino, sencillo, pero limpio y sin remiendos. Se recogió el cabello en un chongo firme, se calzó los botines, se miró en el pedazo de espejo roto colgado en la pared. Una mujer de 27 años la miró fijamente. Rostro delgado pero aún bonito, ojos oscuros hundidos, piel morena, quemada por el sol, labios finos. No era la niña de 17 años que se había casado llena de esperanzas tímidas. Era una mujer endurecida por el dolor, pero no quebrada. No, todavía. Bajó con su baúl. La familia ya estaba en el patio. Trino ajustó el baúl en la carreta. Silvana observaba con los brazos cruzados, el rostro impenetrable. Los niños miraban curiosos. «¿A dónde va la tía Benita?», preguntó la pequeña Odette. «A trabajar en otra casa», respondió Silvana secamente. «Vaya a despedirse». Los niños se acercaron. Solo Odette, la más pequeña e inocente, abrazó sus piernas. Los otros apenas saludaron con la mano, ya adoctrinados en la indiferencia de los adultos. Benita se arrodilló y abrazó a Odette por un momento. La niña olía a jabón e infancia. «Sé buena», susurró Benita. «Estudia mucho». Subió a la carreta junto a Trino. Él hizo andar a los caballos. La casa de Silvana quedó atrás, cada vez más pequeña, hasta desaparecer completamente entre los árboles. La carretera de tierra apisonada serpenteaba entre plantaciones de caña y yuca. El sol brillaba fuerte en el cielo azul, sin nubes. El aire olía a tierra, a vegetación, a esperanza distante. Trino no habló durante todo el trayecto. Era un hombre de silencios y Benita agradecía por eso. No quería conversación, quería solo pensar, prepararse para lo que vendría. Tardaron casi 2 horas. Cuando finalmente giraron en un camino flanqueado por palmeras imperiales, Benita sintió su corazón acelerar. A lo lejos, en la cima de una colina suave, se erigía la casa grande de la hacienda Santa Cruz. Era imponente, una construcción colonial de 2 pisos, pintada de blanco con detalles en azul, rodeada de jardines y árboles frondosos. La ancha galería tenía columnas y hamacas. Las ventanas eran muchas, con celosías de madera. Al fondo se veía la capilla particular, los cuartos de peones reformados, los cobertizos, los corrales. Era un pequeño reino aislado, autosuficiente. Trino detuvo la carreta frente a la entrada lateral, donde estaba el acceso de los empleados. Una mujer anciana, de cabellos canosos y mirada severa, esperaba. Usaba un vestido negro y un delantal blanco impecable. «¿Doña Gertrudis?», preguntó Trino, quitándose el sombrero. «Soy yo», respondió la mujer con voz firme. «¿Y esta es la mujer?». «Sí, señora. Benita Castillo, viuda de mi cuñado». Doña Gertrudis examinó a Benita de pies a cabeza con ojos críticos. «Demasiado delgada, parece enferma». «Trabajadora, señora», dijo Trino, «y educada. Sabe leer y escribir». «Veremos». Doña Gertrudis hizo un gesto impaciente.
Traiga el baúl, ella se quedará en el cuarto de atrás. Benita bajó de la carreta con las piernas temblorosas. Trino descargó el baúl y se lo entregó a un muchacho joven que apareció de dentro de la casa. Entonces, sin ceremonia, se despidió con un movimiento de cabeza y partió. Benita se quedó allí sola frente a aquella casa enorme, con aquella mujer severa, observándola como si fuera un animal que necesitara ser domado. «Entre», ordenó doña Gertrudis. «El coronel quiere conocerla antes de decidir si se queda o no». Benita tragó saliva y siguió a la ama de llaves dentro de la casa grande. El pasillo era fresco y oscuro, con azulejos portugueses en las paredes y suelo de tablas anchas enceradas. Olía a cera de abeja y flores. Todo estaba impecablemente limpio y organizado. Doña Gertrudis la llevó hasta una sala en el primer piso. «Espere aquí. El coronel vendrá pronto». Y entonces Benita se quedó sola. La sala era amplia, con muebles de palo de rosa, una estantería llena de libros, cuadros en las paredes, mostrando paisajes y retratos de familia. Una ventana grande daba a los jardines. Benita no osó sentarse. Se quedó de pie en el centro de la sala, las manos cruzadas frente al cuerpo, el corazón latiéndole desbocado. Pasos pesados en el pasillo, la puerta se abrió, y entonces, por primera vez, Benita vio al coronel Joaquín Alvarado. Era alto, tal vez un palmo más alto que la mayoría de los hombres. Hombros anchos, postura erguida, casi militar. Usaba ropas sencillas pero de buena calidad, pantalones de lino blancos, camisa también blanca, con mangas arremangadas, mostrando antebrazos bronceados. Tenía alrededor de 40 años, cabellos negros con algunos hilos plateados en las sienes, barba bien arreglada. Pero lo que más impresionó a Benita fueron sus ojos, oscuros, profundos, intensos, ojos que habían visto tristeza, que cargaban un peso. Él se paró en la puerta y la observó. El silencio se extendió por un momento demasiado largo. «¿Usted es Benita Castillo?» Su voz era grave, controlada. «Sí, señor. Doña Gertrudis me dijo que sabe leer y escribir». «Sí, señor. Mi padre era maestro. Mi nombre es Joaquín, pero aquí me llaman coronel. ¿Usted entiende por qué está aquí?» «Para cuidar a su hija, señor». Él asintió lentamente. «Mi hija Isabel tiene 5 años. Perdió a su madre hace 3 años, durante el parto de un hermano que tampoco sobrevivió. Desde entonces, ella no habla, no con palabras, al menos. Tuvo varias amas de llaves y todas fallaron. ¿Usted cree que puede ayudarla?» Benita lo miró a los ojos. Había desafío allí, pero también desesperación silenciosa. Un padre que no sabía cómo alcanzar a su propia hija. «No sé, señor», dijo Benita, honestamente. «Pero puedo intentarlo. Prometo que lo intentaré». Algo cambió en el rostro de él, una leve suavización en las líneas duras alrededor de la boca. «Es todo lo que pido. Usted tendrá cuarto propio, 3 comidas diarias, un pequeño salario mensual. Espero dedicación y paciencia. Doña Gertrudis administra la casa y me reportará su progreso. ¿Tiene alguna pregunta?» «¿Cuándo empiezo?» «Ahora». Él se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. «Benita». «Sí, señor. Mi hija es lo más importante en este mundo para mí. Si usted logra alcanzarla, le estaré eternamente agradecido». Y entonces él salió, dejando a Benita sola nuevamente. Pero esta vez algo era diferente. En aquella voz grave, en aquellos ojos tristes, en aquel pedido sencillo, Benita había sentido algo que no sentía hacía años. Propósito. Tal vez, solo tal vez, su vida aún no estuviera terminada. Tal vez aún hubiera esperanza. Doña Gertrudis regresó a la sala pocos minutos después de la salida del coronel. La ama de llaves traía en el rostro aquella expresión severa que parecía ser permanente, esculpida en piedra por las décadas de servicio. «Venga», ordenó sin preámbulos.
Le mostraré sus aposentos y luego la llevaré a conocer a la niña. Benita la siguió por los pasillos amplios de la casa grande. Las paredes estaban decoradas con azulejos portugueses en tonos de azul y blanco, representando escenas pastoriles y barcos. El suelo de tablas anchas crujía levemente bajo sus pies. Pasaron por varias puertas cerradas, por un imponente comedor con una mesa que cabía fácilmente 20 personas, por una amplia cocina donde 2 mujeres trabajaban en silencio. Subieron una escalera lateral, más estrecha, claramente destinada a los empleados. En el segundo piso, doña Gertrudis abrió una puerta al final del pasillo. Este será su cuarto. Benita entró y tuvo que controlar la expresión de sorpresa. Comparado con la alcoba sofocante en la casa de Silvana, aquello era un palacio. El cuarto tenía una ventana de verdad con vista a los jardines laterales. Había una cama con colchón de paja fresca. No solo una estera, una pequeña cómoda, un espejo ovalado en la pared, una silla de asiento de paja, sencillo pero limpio y ventilado. Paredes encaladas de blanco, cortinas de algodón crudo en la ventana. Sus comidas se harán en la cocina con los otros empleados, explicó doña Gertrudis. Café a las 6 de la mañana, almuerzo al mediodía, cena a las 7 de la noche. Usted se despertará a las 5:30. A las 6:30, después del café, irá a buscar a la niña Isabel a su cuarto. Pasará el día con ella, enseñándole, entreteniéndola, cuidándola. A las 8 de la noche, después de que la niña duerma, usted estará libre. Los domingos por la tarde tendrá mediodía libre. ¿Entendido? Sí, señora. El coronel es un hombre bueno, pero exigente. Él ama a su hija por encima de todo, pero no sabe cómo alcanzarla desde que su esposa murió. Esa es su tarea. No será fácil. La niña está rota. Doña Gertrudis pronunció la última palabra con una mezcla de tristeza y frustración. Tuvo 7 amas de llaves antes que usted. Ninguna duró más de 2 semanas. ¿Por qué no?, preguntó Benita, la curiosidad superponiéndose a la cautela. Doña Gertrudis la examinó con sus ojos pequeños y penetrantes. Algunas dicen que la niña está embrujada, que ve cosas. Otras simplemente no lograron lidiar con el silencio. Una niña de 5 años, que no habla una sola palabra, que la mira a usted con esos ojos enormes y tristes, asusta a la gente, las hace sentirse inadecuadas. La ama de llaves se encogió de hombros. Veremos cuánto tiempo dura usted. No era exactamente un voto de confianza, pero Benita no esperaba menos. ¿Cuándo puedo conocerla? Ahora mismo. Guarde sus cosas rápidamente. Rosa traerá su baúl en instantes. Doña Gertrudis salió, dejando la puerta entreabierta. Benita se quedó parada en medio del cuarto, respirando hondo. Entonces era eso. Su nueva vida comenzaba aquí, en este cuarto pequeño, pero digno, en esta casa grande y misteriosa, cuidando de una niña silenciosa y un padre desesperado. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Una joven mulata, de quizás 20 años, entró cargando el baúl de Benita con sorprendente facilidad. Era bonita, con ojos almendrados y sonrisa amplia. «Doña Benita, soy Rosa. Trabajo en la cocina y ayudo a doña Gertrudis». Su voz era melodiosa, acogedora, un contraste marcado con la severidad de la ama de llaves. Traje sus cosas. Gracias, Rosa. Benita ayudó a colocar el baúl a los pies de la cama. Rosa observó el baúl pequeño con una puntita de lástima en los ojos. ¿Es todo lo que tiene? ¿Es todo lo que necesito? Rosa asintió, comprendiendo más de lo que Benita había dicho. Si necesita cualquier cosa, solo búsqueme. Mi cuarto está al final del pasillo, cerca de la cocina, y no le dé mucha importancia a doña Gertrudis. Su cáscara es dura, pero su corazón es blando. Solo está cansada de ver sufrir a la niña Isabel. ¿Usted conoce a Isabel?
La conozco desde que nació. Yo tenía 16 años cuando comencé a trabajar aquí. Vi así a Eulalia embarazada, toda feliz, haciendo planes. Vi cuando tuvo a la niña y la casa entera se llenó de fiesta. El sonrisa de Rosa se marchitó. Y vi cuando ella murió 3 años después, tratando de darle un hijo varón al coronel. El bebé no resistió, y así ella sangró hasta no tener más sangre. Isabel vio todo. Tenía solo 2 años, pero vio a su madre morir. Desde entonces no habla más. Benita sintió un nudo en el pecho. Pobre niña. El coronel hace lo que puede, pero él mismo está roto. Amaba así a Eulalia como un loco. Dicen que era un matrimonio de amor verdadero, no arreglado. Cuando ella murió, algo murió en él también. Rosa suspiró. Esta casa solía estar llena de risas. Ahora es solo silencio y tristeza. Tal vez aún pueda volver a tener risas, dijo Benita, más para sí misma que para Rosa. Rosa la miró con algo parecido a esperanza. Ojalá, doña Benita, ojalá. Minutos después, Benita siguió a doña Gertrudis hasta el cuarto de Isabel. Quedaba en el segundo piso, en el ala opuesta, una de las puertas con vista a los jardines delanteros. Doña Gertrudis golpeó suavemente. Isabel, soy yo, doña Gertrudis. Traje a alguien para que te conozca. Silencio. La ama de llaves abrió la puerta despacio. El cuarto era encantador. Paredes pintadas de amarillo suave, cortinas blancas con bordados delicados, una camita con un dosel de encaje, una estantería llena de juguetes y libros, un baúl pintado con flores. La ventana estaba abierta, dejando entrar la brisa perfumada del jardín. Pero lo que capturó la atención de Benita fue la niña. Isabel estaba sentada en el suelo, cerca de la ventana, abrazando una muñeca de trapo. Era pequeña para 5 años, frágil, con cabellos castaños ondulados, cayendo en cascada hasta los hombros. Usaba un vestidito blanco sencillo, tenía el rostro angelical, delicado, con una piel muy clara que rara vez veía el sol. Pero lo que más impresionaba eran sus ojos, inmensos, castaños oscuros, llenos de una tristeza profunda demasiado para una niña tan pequeña. Cuando las 2 mujeres entraron, Isabel levantó la mirada. Por un instante aquellos ojos enormes se fijaron en Benita. No había miedo en ellos, ni curiosidad, solo una aceptación vacía, como si otra extraña no hiciera diferencia alguna. Isabel, esta es doña Benita, dijo doña Gertrudis con voz más suave de lo que Benita imaginó que ella fuera capaz. Ella va a pasar los días contigo a partir de ahora. Te va a cuidar, a jugar contigo, a enseñarte cosas bonitas. Isabel no respondió. Solo abrazó la muñeca de trapo más fuerte y volvió la mirada hacia la ventana. Doña Gertrudis suspiró. Ve, es siempre así. No sirve de nada hablar con ella. No responde. Benita dio un paso al frente, ignorando a la ama de llaves. Se arrodilló en el suelo, a la altura de la niña, pero manteniendo una distancia respetuosa. No quería invadirla, asustarla. «Hola, Isabel», dijo Benita con voz suave. «Mi nombre es Benita. ¿Puedo sentarme aquí cerca de ti?» Isabel no respondió, pero tampoco se apartó. Benita se sentó en el suelo, de piernas cruzadas, a unos 2 metros de distancia de la niña. «¿Qué muñeca tan linda tienes? ¿Cuál es su nombre?» Silencio. «Cuando yo era pequeña como tú, también tenía una muñeca. Mi madre la hizo para mí con retazos de tela. Yo la llamaba Felicidad, porque siempre que la miraba me ponía feliz». Benita sonrió suavemente. «Tu muñeca parece muy querida. Apuesto que tiene historias que contar». Isabel miró a la muñeca, después a Benita. Algo minúsculo cambió en sus ojos. No mucho, pero lo suficiente para que Benita lo percibiera. La niña estaba escuchando. «Sabes, Isabel, yo vine de muy lejos para conocerte.
Vine de un pueblo pequeño, donde vivía con mi cuñada y sobrinos, pero ahora estoy aquí y estoy muy feliz de poder pasar tiempo contigo. Benita hizo una pausa. Yo sé que no quieres hablar, y está bien. No necesitas hablar conmigo si no quieres, pero yo voy a estar aquí todos los días y podemos hacer cosas juntas. Puedo contarte historias. Podemos jugar en los jardines. Puedo enseñarte a leer y tú solo necesitas escucharme. No necesitas decir nada si no quieres. ¿Está bien? Isabel continuó mirándola. Entonces, lentamente, casi imperceptiblemente, asintió con la cabeza. Era un gesto pequeño, pero para Benita era una victoria enorme. Doña Gertrudis, detrás de ella, soltó un suspiro sorprendido. Bien, dijo Benita, levantándose. Creo que nos vamos a llevar muy bien, Isabel. Mañana por la mañana, después del café, vengo a buscarte y vamos a conocer los jardines. ¿Puedes mostrarme tus lugares favoritos? ¿Qué te parece? Isabel no respondió, pero sus ojos siguieron a Benita mientras ella salía del cuarto con doña Gertrudis. En el pasillo, la ama de llaves se detuvo y encaró a Benita con una expresión que era casi respeto. Ella le asintió. No hacía eso hace meses. Es un comienzo, dijo Benita simplemente. Sí. Doña Gertrudis se ajustó el chal sobre los hombros. Tal vez usted dure más de 2 semanas. Veremos. El resto del día pasó en una niebla de novedades. Doña Gertrudis mostró a Benita el resto de la casa grande, la biblioteca del coronel, repleta de libros del suelo al techo, vedada a los empleados, pero accesible a Isabel cuando estuviera con Benita. La sala de música con un piano cubierto por un paño que no era tocado desde la muerte de doña Eulalia. La sala de costura donde Benita podría enseñar a Isabel a bordar cuando fuera mayor. Los jardines con macizos de rosas, jazmines, dalias y árboles frondosos, mangos centenarios, un árbol de jackfruit enorme, cocoteros meciéndose con la brisa. La hacienda era vasta. Benita podía ver desde la galería los campos extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Plantaciones de caña de azúcar mayoritariamente, pero también yuca, frijol, maíz. Había un ingenio de azúcar cerca de donde venía el olor dulce de la melaza hirviendo. Los antiguos cuartos de peones habían sido reformados y ahora albergaban a trabajadores libres y exesclavos que recibían pago. El coronel, había dicho doña Gertrudis con orgullo velado, era conocido por tratar a sus trabajadores con justicia, pagando salarios decentes, incluso cuando no estaba obligado por la ley. El coronel no cree en la esclavitud, explicó la ama de llaves mientras caminaban por los jardines. Liberó a todos los esclavos de la hacienda hace 5 años, incluso antes de la ley del vientre libre. Causó escándalo entre los otros rancheros, pero a él no le importó. Dijo que ningún hombre tenía derecho de poseer a otro. Fue una de las cosas que Eulalia más admiraba en él. Benita sintió un destello de respeto por el coronel. Hombres con tal convicción moral eran raros, especialmente entre la clase de los rancheros ricos. Al atardecer, Benita cenó en la cocina con los otros empleados. Además de Rosa, estaba Joaquín el Pequeño, llamado así para diferenciarlo del coronel, un hombre de mediana edad que cuidaba los caballos y el mantenimiento de la propiedad. Tenía cabellos canosos y manos curtidas, pero una sonrisa gentil. Había también Sebastiana, la cocinera principal, una mujer negra, grande e imponente, que comandaba la cocina como una generala, pero cocinaba con amor. Y doña Gertrudis, claro, que presidía la mesa con autoridad silenciosa. La comida era abundante y deliciosa. Pescado a la veracruzana, puré de frijol, arroz blanco, frijoles refritos y para postre cocadas dulces. Benita comió despacio, saboreando cada bocado. Hacía años que no comía tan bien. Al coronel le gusta que todos coman bien, explicó Sebastiana al notar el placer de Benita.
Dice que nadie trabaja bien con el estómago vacío y yo estoy de acuerdo con él. Después de la cena, Benita subió a su cuarto. La noche había caído y por la ventana se veía el cielo estrellado. El canto de las cigarras llenaba el aire junto con el aroma de jazmín de los jardines. Se sentó en la cama, su cama con colchón de verdad, y por un momento se permitió sentir algo que no sentía hacía mucho tiempo. Gratitud. No era una vida perfecta, era de muchas formas aún una vida de servidumbre, pero era diferente. Aquí tenía un cuarto propio, comida buena, un propósito que iba más allá de solo sobrevivir. Tenía una niña quebrada que la necesitaba, un desafío que tal vez pudiera valer la pena. Benita abrió su baúl y sacó la Biblia de su padre. Pasó los dedos por las páginas amarillentas, por las anotaciones en el margen, con la caligrafía familiar. Leyó un pasaje al azar. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Tal vez, pensó ella, cerrando el libro suavemente, había esperanza para corazones quebrados, el suyo, el de Isabel, y tal vez, solo tal vez, el del coronel también. El primer día comenzó temprano. Benita se despertó con el canto de los gallos y el olor a café fresco subiendo de la cocina. Se lavó en la palangana con agua fría. Se puso uno de sus vestidos sencillos. Se recogió el cabello en un chongo firme. Bajó para el desayuno. En la cocina, Sebastiana ya trabajaba preparando pan, atole de tapioca, pasteles de maíz. El café estaba fuerte y aromático, servido con leche fresca y piloncillo. Había también frutas, papaya, plátano, guayaba y queso panela frito. «Buenos días, doña Benita», saludó Rosa alegremente. «¿Durmió bien?» «Mejor que en años», admitió Benita. Después del café, subió para buscar a Isabel. Golpeó suavemente en la puerta. «Isabel, soy yo, Benita. ¿Puedo entrar?» Silencio. Pero no era un silencio de rechazo. Benita abrió la puerta. Isabel ya estaba despierta, sentada en la cama, abrazando la muñeca. Todavía usaba la camisola blanca de dormir, los cabellos despeinados enmarcando su rostro pequeño. «Buenos días», dijo Benita con una sonrisa. «¿Vamos a prepararte para el día? Después podemos desayunar juntas y explorar los jardines. ¿Qué te parece?» Isabel la miró con esos ojos inmensos. No respondió, pero bajó de la cama y fue hasta el armario, donde sus ropas estaban colgadas. Benita la ayudó a elegir un vestido, uno de algodón amarillo claro, con moños blancos. La ayudó a vestirlo, cepilló sus cabellos largos hasta que brillaron, los trenzó en 2 trenzas sueltas. Durante todo el proceso, Isabel permaneció pasiva, pero no resistente. Era como vestir una muñeca de porcelana, bella y frágil. «Listo», dijo Benita dando un paso hacia atrás para admirar el resultado. «Estás hermosa, Isabel». La niña se miró en el espejo. Algo parpadeó en sus ojos, pero desapareció demasiado rápido para que Benita lo identificara. Bajaron juntas a la cocina. Sebastiana había preparado un plato especial para Isabel. Atole de tapioca con leche de coco y azúcar, plátano machacado con canela y un vaso de leche tibia. Isabel se sentó a la mesa y comió lentamente, mecánicamente. Benita se sentó a su lado, comiendo su propia comida, pero manteniendo un monólogo suave. «¿Te gusta el plátano? A mí me encanta. Mi madre solía hacer un pastel de plátano que era una delicia. Tal vez un día podamos pedirle a Sebastiana que haga uno. ¿Qué te parece?» Isabel no respondió, pero sus ojos brillaron levemente. Después del desayuno, Benita llevó a Isabel a los jardines. La mañana estaba fresca, el sol aún bajo en el horizonte, pintando todo con una luz dorada. Las flores estaban cubiertas de rocío, chispeando como diamantes. Pájaros cantaban en los árboles, jilgueros, cenzontles, venteveos. Benita dejó que Isabel la guiara. La niña
Caminaba despacio por los caminos de piedra, deteniéndose ocasionalmente para tocar una flor, observar una mariposa. Benita la seguía, manteniendo una distancia respetuosa, solo observando. Llegaron a un mango enorme, con ramas retorcidas que se extendían como brazos acogedores. A la sombra del árbol había un banco de madera. Isabel se sentó allí, aún abrazando su muñeca. Benita se sentó a su lado. «Este lugar es hermoso. Apuesto que a tu madre le gustaba venir aquí». Isabel se puso rígida. Sus dedos apretaron la muñeca con más fuerza. Benita percibió el error, pero no retrocedió. Es difícil cuando alguien que amamos se va, ¿verdad? Duele mucho. A veces parece que nunca va a dejar de doler. Lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por el rostro de Isabel. Benita sintió su corazón apretarse. Despacio, cuidadosamente, extendió el brazo y tocó el hombro de la niña. Isabel no se apartó. Animada, Benita la atrajo suavemente hacia un abrazo. Isabel se desplomó contra ella, sollozando silenciosamente. Su cuerpecito temblaba. Benita la tranquilizó, acariciando sus cabellos, murmurando palabras suaves. «Está todo bien, querida, llora. Está todo bien». Se quedaron así por largos minutos bajo la sombra del mango, mientras Isabel lloraba por la madre que había perdido 3 años atrás. Cuando los sollozos finalmente cesaron, Isabel se apartó lentamente. Sus ojos estaban rojos, el rostro manchado de lágrimas, pero había algo diferente en ellos, una claridad que no estaba allí antes. Benita limpió suavemente las lágrimas del rostro de la niña con el pulgar. «Mejor», Isabel asintió. «Pequeño, pero definitivo». «Excelente. Ahora, ¿qué tal si te cuento una historia?» Los ojos de Isabel se abrieron ligeramente. «Interés». Benita sonrió. «Érase una vez en un bosque muy distante de aquí, un pájaro dorado». Y así, Benita comenzó a contar, inventando sobre la marcha una historia sobre un pájaro que había perdido su voz, pero encontró otras maneras de cantar. Isabel la escuchó atentamente, los ojos fijos en el rostro de Benita, absorbiendo cada palabra. Del otro lado del jardín, escondido detrás de una columna de la galería, el coronel Joaquín observaba. Había salido para su paseo matutino cuando oyó voces. Se acercó y vio a su hija por primera vez en años llorando abiertamente. Su primer instinto fue correr, consolarla, pero algo lo detuvo. La nueva ama de llaves, Benita, estaba haciendo lo que él no había logrado hacer. Estaba permitiendo que Isabel sintiera, que llorara, que liberara el dolor que guardaba hacía tanto tiempo. Y ahora estaba contando una historia y su hija estaba escuchando, verdaderamente escuchando. Joaquín sintió algo apretado en su pecho aligerarse levemente. Tal vez, solo tal vez, esta mujer delgada con ojos tristes fuera diferente de las otras. Tal vez ella pudiera alcanzar a Isabel, donde todos los otros habían fallado. Y por primera vez en 3 años, Joaquín Alvarado sintió una puntita de esperanza. Los días siguientes establecieron una rutina. Benita se despertaba temprano, buscaba a Isabel, desayunaban juntas. Después, dependiendo del clima y del humor de la niña, exploraban los jardines, visitaban los establos para ver los caballos o se quedaban en el cuarto de Isabel jugando con muñecas y juguetes. Benita comenzó a enseñar a Isabel las primeras letras. Usó ramitas en el suelo de tierra para dibujar el alfabeto. Isabel observaba con atención y aunque no hablara, sus manos comenzaron a imitar a Benita, trazando letras en la tierra. «Muy bien, Isabel, estás aprendiendo rápido». Benita la animaba. La niña no sonreía, pero sus ojos brillaban con satisfacción. Por la tarde, Benita leía a Isabel. Había descubierto una pequeña biblioteca en el cuarto de la niña, llena de libros infantiles con ilustraciones coloridas. Leía con voces diferentes para cada personaje, dramatizaba las escenas,
Hacía reír a Isabel silenciosamente. Sí, reír, no con sonido, pero sus hombros temblaban y sus ojos se iluminaban. Era progreso. Las comidas eran momentos de comunión silenciosa. Isabel comenzó a sentarse más cerca de Benita, a veces tocando su mano, buscando contacto físico. Benita siempre respondía con afecto, un toque suave, una sonrisa alentadora. Por la noche, después de acostar a Isabel, Benita se quedaba unos minutos más, contando historias, hasta que la niña se dormía. Historias de princesas valientes, animales parlantes, lugares mágicos, y siempre, en cada historia, había un tema de esperanza, de superación, de encontrar luz en la oscuridad. Una semana pasó. Benita estaba en la cocina ayudando a Sebastiana a preparar polvorones cuando doña Gertrudis entró. «El coronel quiere hablar con usted», anunció la ama de llaves. Su tono formal, pero no hostil. Desde aquella noche del enfrentamiento en el pasillo, ella había mantenido distancia de Benita, pero sin abierta animosidad. Benita se limpió las manos en el antal. «¿Ahora?» «Ahora él está en la biblioteca». Benita subió, el corazón latiéndole levemente acelerado. Golpeó en la puerta de la biblioteca. «Pase». La biblioteca era impresionante. Paredes cubiertas de estantes de palo de rosa, libros encuadernados en cuero de todos tipos, una mesa grande de trabajo, sillas de lectura, una ventana amplia con vista a los campos. Y allí, de pie, cerca de la ventana, estaba el coronel Joaquín. Usaba ropas de trabajo, pantalones de cuero, camisa de lino arremangada, botas. Estaba claramente viniendo de supervisar algo en la hacienda. Se giró cuando ella entró. «Benita, siéntese, por favor». Ella se sentó en el borde de una de las sillas, las manos cruzadas en el regazo. Él permaneció de pie, pero su postura no era intimidante. Había algo casi excitante en él. «Doña Gertrudis me informó sobre su progreso con Isabel», comenzó él. «Dice que la niña le está respondiendo». «Está, señor, despacio, pero está. Yo la vi». Él hizo una pausa. «La vi llorando bajo el mango. La vi a usted consolándola». Benita se tensó. «Le pido disculpas si hice algo mal, señor. Yo no quería». Él levantó la mano interrumpiéndola. «No pida disculpas, fue lo correcto. Yo no había percibido que ella necesitaba llorar. Todos estos años tratando de hacerla feliz y nunca dejé que fuera triste». Su voz era áspera con emoción. «Usted hizo en una semana lo que yo no pude hacer en 3 años. Yo solo escuché, señor, solo estuve presente. Es más de lo que yo hice». Él se giró hacia la ventana, las manos detrás de la espalda. «Cuando mi esposa murió, yo me cerré, no por querer, sino porque el dolor era demasiado. Y en el proceso cerré a mi hija también. Ella necesitaba un padre, y yo estaba ausente, perdido en mi propia tristeza». Benita no sabía qué decir. Este hombre poderoso, este coronel respetado, estaba abriendo su corazón a ella, una simple empleada. «Isabel está empezando a volver», continuó él. «Veo en sus ojos la vida de nuevo y es gracias a usted». Él se giró para encararla. «Gracias, Benita. No necesita agradecerme, señor. Solo estoy haciendo mi trabajo». «Es más que trabajo, es vocación». Él hizo una pausa. «Me gustaría que continuara por el tiempo que quiera quedarse. Y si necesita algo, cualquier cosa que pueda ayudar en el cuidado de Isabel, solo pida». «Hay una cosa, señor». «Diga». «A Isabel le gusta cuando le leo, pero los libros de ella son demasiado infantiles. Ella es inteligente, lo percibo, tal vez libros más desafiantes, historias más complejas». Joaquín asintió, una pequeña sonrisa tocando sus labios. «Mi biblioteca está a su disposición. Elija lo que le parezca apropiado». «Gracias, señor». Él asintió, despidiéndola, pero cuando ella estaba en la puerta, él llamó nuevamente. «Benita». «Sí, señor. Usted dijo que su padre era maestro».
Él le enseñó bien. Isabel tiene suerte de tenerla. Benita sintió algo calentar en su pecho. No era exactamente gratitud ni alivio. Era reconocimiento. Alguien viendo su valor, no su falla. Gracias, coronel. Ella salió de la biblioteca con pasos más ligeros de lo que había entrado. Esa noche, en su cuarto, Benita reflexionó sobre las últimas semanas. Todo había cambiado tan rápidamente. Apenas unas semanas atrás, estaba en la casa de Silvana, sin esperanza, sin futuro. Ahora estaba aquí, cuidando de una niña que comenzaba a florecer, sirviendo a un hombre que la respetaba, viviendo en una casa donde era tratada con dignidad. No era perfecto, aún era una empleada, aún dependía de la buena voluntad de los otros, pero era mejor, mucho mejor. Y Isabel. Benita ya amaba a aquella niña con una intensidad que la sorprendía. Tal vez fuera porque veía en ella algo de sí misma, alguien herida, rota, pero aún capaz de curar. Tal vez fuera simplemente porque finalmente tenía a alguien que la necesitaba, no como una sirvienta, sino como una persona. Benita abrió la ventana y miró las estrellas. En algún lugar allá afuera, Silvana probablemente estaba durmiendo, satisfecha con la transacción que había hecho. Trino probablemente ni pensaba en ella. Los niños ya la habrían olvidado, pero aquí, en esta hacienda, en esta casa, ella importaba. Ella hacía la diferencia. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Benita Castillo sintió que tal vez, solo tal vez, su vida tuviera propósito nuevamente. 3 semanas habían pasado desde la llegada de Benita a la hacienda Santa Cruz, y la transformación de Isabel era notable. La niña aún no hablaba, pero había vida en sus ojos. Ahora sonreía, no con sonido, sino con todo el rostro iluminado. Buscaba la compañía de Benita activamente, tomando su mano, jalándola para mostrar algo interesante, expresándose a través de gestos y miradas. Era una mañana de sábado soleada cuando Benita decidió que era hora de una aventura mayor. Después del desayuno, tomó a Isabel de la mano. «Hoy vamos a hacer algo especial», anunció. «Vamos a hacer un picnic cerca del río. ¿Qué te parece?» Los ojos de Isabel se abrieron de entusiasmo. Asintió vigorosamente, saltando en las puntas de los pies. Sebastiana preparó una canasta con delicias. Pan de queso aún tibio, pan de elote con guayaba, frutas frescas, agua fresca en una botella de barro. Benita tomó una manta vieja y con Isabel a su lado siguieron por el sendero que llevaba al río. El camino serpenteaba entre árboles frondosos, jacarandás florecidos de morado, palos de hierro imponentes, palmeras de todas las especies. El aire estaba perfumado con el olor de la maleza, tierra húmeda y flores silvestres. Pájaros cantaban sobre ellas y mariposas amarillas y azules danzaban entre el follaje. Isabel se detuvo varias veces para observar. Una oruga peluda subiendo por un tronco, una telaraña brillando con el rocío, un nido de pájaro carpintero perfectamente construido. Benita la dejaba explorar, paciente, respondiendo con palabras las preguntas silenciosas en los ojos de la niña. ¿Ves ese nido? Es de un pájaro carpintero. Él construye su casa con barro y paja, y es tan fuerte que aguanta hasta una tormenta. Inteligente, ¿verdad? Isabel tocó delicadamente el nido con un dedo, maravillada. Llegaron al río después de media hora de caminata. Era un lugar mágico. El río corría cristalino sobre piedras lisas, formando pequeñas cascadas que llenaban el aire con el sonido de agua corriente. Las orillas estaban forradas de helechos y lirios de pantano. Una higuera enorme extendía sus ramas sobre el agua, creando sombra fresca. «¡Qué lugar perfecto!», murmuró Benita extendiendo la manta sobre el pasto. «Apuesto que a tu madre le gustaba venir aquí». Isabel asintió, pero esta vez sin tristeza, solo confirmación. Se sentaron en la manta e hicieron su picnic.
Isabel comió con apetito, algo que aún sorprendía a Benita. Cuando llegó, la niña apenas tocaba la comida. Ahora devoraba cada bocado con placer infantil. Después de comer, Isabel se quitó los botines y metió los pies en el agua poco profunda, riendo silenciosamente con el frescor. Benita la observaba, el corazón apretado de ternura. ¿Cómo había cambiado esta niña en tan poco tiempo? ¿Cómo ella misma había cambiado? Benita. La voz profunda la hizo sobresaltar. Se giró y vio al coronel Joaquín emergiendo del sendero. Usaba ropas de cabalgata, botas altas de cuero, sombrero de ala ancha. Traía las riendas de su caballo, un animal magnífico, negro como el carbón. «Coronel». Benita se levantó rápidamente alisándose la falda. No lo esperaba. «Perdóneme por interrumpir». Él amarró el caballo a un árbol y se acercó. «Estaba cabalgando por la propiedad cuando las vi tomando este camino. Quise asegurarme de que estaban bien». «Estamos muy bien, señor, solo haciendo un picnic». Joaquín miró a su hija, que ahora saltaba entre las piedras del río, los pies descalzos, el vestido amarillo balanceándose. Una expresión de asombro cruzó su rostro. «Ella está jugando». «Sí, señor, a ella le encanta venir a la naturaleza. Creo que le hace bien. Hace años que no la veo así». Su voz estaba cargada de emoción. «Tan libre». Benita sonrió. «Los niños necesitan libertad para crecer, como las plantas necesitan sol». Joaquín la miró. Realmente la miró por primera vez, no como el patrón observando a la empleada, sino como el hombre viendo a la mujer. Benita sintió su rostro enrojecer bajo aquella mirada. «Usted tiene sabiduría más allá de los años», dijo él finalmente, «y un don con los niños. Isabel tiene mucha suerte». «La suerte es mía, señor. Ella me dio algo que yo pensaba haber perdido para siempre». «¿Qué?» «Propósito». La palabra flotó entre ellos, cargada de significado. Joaquín dio un paso más cerca y Benita percibió por primera vez lo alto que era, cómo su presencia llenaba el espacio. «¿Puedo sentarme?», preguntó él indicando la manta. «Claro, señor. Es su tierra». Él sonrió levemente ante el comentario y se sentó, quitándose el sombrero. Sus cabellos negros estaban ligeramente sudados de la cabalgata. «Cuénteme sobre usted, Benita». «Sé poco más de lo que doña Gertrudis me informó». Benita dudó. ¿Qué podía decir? Que fue vendida como carga inútil, que fue despreciada por años por no poder tener hijos, que su vida hasta entonces había sido una serie de puertas cerrándose. «No hay mucho que contar, señor. Perdí a mis padres joven, me casé, enviudé y ahora estoy aquí». «Su cuñada que la mandó para acá, ¿correcto?». «Sí, señor». «¿Y usted quería venir?». La pregunta era directa, invasiva incluso, pero no hostil. Había curiosidad genuina en ella. «No tenía elección», dijo Benita honestamente, «pero estoy agradecida. Esta es una buena casa. Usted es un buen patrón». Joaquín miró a la niña que ahora recogía piedritas de colores. «Isabel es un regalo. Isabel es un regalo». Joaquín siguió su mirada. «Ella lo ama, sabe. Lo veo en la forma en que lo mira. Usted es la primera persona, además de mí, que ella permitió entrar desde que su madre murió. Y ella es la primera persona en años que me hizo sentir necesaria». Las palabras salieron antes de que Benita pudiera censurarlas. Exponían demasiado, revelaban demasiado. Ella se mordió el labio arrepentida, pero Joaquín no pareció juzgar, solo asintió. «Entiendo esa sensación de no ser necesario, de estar solo existiendo». Sus ojos se encontraron, y en aquel momento Benita vio en él algo que reconoció: soledad. Este hombre poderoso, este coronel respetado, estaba tan solo como ella. «¡Papá!». El grito silencioso de Isabel rompió el momento. La niña estaba señalando algo en el agua, emocionada. Joaquín y Benita
se levantaron y fueron hasta ella. —¿Qué pasó, hija? —preguntó Joaquín, arrodillándose a su lado. Isabel señaló una piedra donde un pequeño cangrejo rojo se calentaba al sol. —Ah, un cangrejo de agua dulce —dijo Benita—. Mira cómo se mueven sus patitas. Él está tomando el sol como nosotros. Isabel miró a su padre, después a Benita, y entonces hizo algo extraordinario. Tomó la mano de cada uno y la juntó sobre la piedra, uniéndolos. Benita sintió la mano grande y curtida del coronel bajo la suya. Sintió el calor, la fuerza. Por un instante, ninguno de ellos se movió. Entonces, Joaquín gentilmente retiró la mano. —Creo que ella quiere que observemos juntos —dijo él, voz ligeramente ronca. Se quedaron allí los tres observando el cangrejo, pero Benita sentía el fantasma de aquella mano sobre la suya, el calor que persistía incluso después de que el contacto hubiera terminado. Esa noche, Benita no pudo dormir. Se revolvía en la cama, su mente volviendo siempre a aquel momento junto al río, la forma en que Joaquín la había mirado, la forma en que su corazón había disparado cuando sus manos se tocaron, la forma en que Isabel había unido sus manos, como si supiera algo que ellos mismos no querían admitir. Esto era peligroso, peligrosísimo. Él era su patrón, un hombre de la élite rural, respetado y rico. Ella era una empleada, una viuda sin familia, sin dote, sin valor social. Y más importante, ella era estéril. Aunque por algún milagro imposible hubiera algo entre ellos, ella nunca podría darle lo que hombres de su posición necesitaban. ¡Herederos! Benita apretó los ojos con fuerza. No podía permitir que esos pensamientos crecieran. Tenía que matarlos de raíz. Tenía que mantener distancia, profesionalismo. Su posición allí dependía de eso. Isabel dependía de eso. Pero cuando finalmente se durmió, soñó con manos grandes y curtidas, sosteniendo las suyas y ojos oscuros que la habían mirado no como empleada, sino como mujer. Los días siguientes, Benita se aseguró de mantener distancia del coronel. Cuando lo veía en los pasillos, lo saludaba rápidamente y se desviaba. Cuando él aparecía durante las lecciones de Isabel, ella se volvía formal, profesional. Él parecía notar el cambio, pero no comentó. Fue una tarde de martes que todo cambió nuevamente. Benita estaba en el cuarto de Isabel buscando un libro que la niña había pedido con gestos. La estantería era alta y el libro estaba en el estante superior. Benita subió a un banquito de madera, estirándose para alcanzarlo. Fue cuando vio, empujada en el rincón más profundo del estante, casi escondida, una caja de madera pequeña con cerradura. La curiosidad venció a la prudencia. Benita tomó la caja. Era ligera, hecha de cedro tallado con flores. No estaba cerrada con llave. La llave colgaba de la cerradura. —Isabel, ¿esto es tuyo? —preguntó descendiendo del banquito. Isabel miró la caja y sus ojos se abrieron. Negó con la cabeza con vehemencia. —¿De quién es entonces? Isabel señaló un retrato en la pared, una mujer bonita, de cabellos castaños y ojos gentiles. Doña Eulalia, su madre. El corazón de Benita se aceleró. —¿Quieres que la abra? Isabel dudó, luego asintió despacio. Con manos temblorosas, Benita abrió la caja. Dentro había apenas un objeto, un cuaderno pequeño encuadernado en cuero marrón, un diario. Benita miró a Isabel. —¿Debemos leer? Isabel asintió. Había algo en sus ojos. Necesidad, tal vez, como si supiera que aquel diario contenía respuestas. Benita abrió el diario en la primera página. La caligrafía era delicada, femenina. Este diario pertenece a Eulalia Castillo de Alvarado, enero de 1872. Benita volteó las páginas leyendo fragmentos al azar. Eran anotaciones del día a día, reflexiones, poesías, pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más angustiadas, más desesperadas. Una entrada en particular hizo que Benita se paralizara. Octubre de 1874.
Estoy embarazada nuevamente. Joaquín está tan feliz, tan esperanzado. Pero yo estoy aterrorizada. El médico dijo que otro parto puede matarme. Mi cuerpo no aguanta. Ya perdí bebés antes de Isabel. Ahora Joaquín no sabe cómo puedo decirle que la elección es entre mi vida y la vida del hijo que él tanto desea. Un niño para heredar todo. ¿Cómo puedo negarle eso? Pero tengo miedo, tanto miedo. Benita sintió lágrimas correr por su rostro. Continuó leyendo, las entradas volviéndose más espaciadas, más desesperadas. Diciembre de 1874. Estoy en el 8º mes. Cada día es una lucha. Isabel me pregunta, ¿por qué lloras? ¿Cómo puedo explicarle a una niña de 2 años que su madre puede no ver su próximo cumpleaños? Joaquín sigue radiante. Él no ve, no quiere ver. La última entrada era de enero de 1875. El bebé viene. Siento las contracciones. Joaquín está llamando a la partera. Isabel duerme inocente en su cuarto. Escribo esto sabiendo que puede ser mi última entrada. Si muero, quiero que sepan, yo amé. Amé a mi marido, a mi hija, y amaré a este bebé que puede costarme la vida. No culpen a nadie. La culpa no es de nadie. La vida a veces cobra precios terribles por los milagros que deseamos. Benita cerró el diario. Las manos temblando violentamente, lágrimas caían libremente. Ahora, doña Eulalia había sabido. Sabía que el parto la mataría, pero eligió intentarlo aún así, por amor al marido que quería un heredero, por obligación, por esperanza. E Isabel había visto todo. Tenía apenas 2 años, pero había visto a su madre morir, y el bebé también había muerto, volviendo el sacrificio aún más cruel, aún más vacío. Benita miró a Isabel. La niña estaba llorando también, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro pequeño. «Oh, querida», Benita atrajo a Isabel a sus brazos. «Tu madre te amaba tanto, tanto, y fue muy valiente». Se quedaron abrazadas, llorando juntas, mientras el sol de la tarde pintaba el cuarto de naranja y dorado. Esa noche, Benita no pudo comer. Se quedó en el cuarto, el diario en la mano, releyendo las entradas. Cada palabra era una puñalada. Doña Eulalia había sido sacrificada en el altar de la fertilidad, de la necesidad de producir herederos, tal como Benita había sido condenada por no producir ninguno. ¿Cuántas mujeres, a través de los siglos, habían sido medidas solo por su capacidad de parir? ¿Cuántas habían muerto tratando de cumplir esa expectativa imposible? Benita pensó en sí misma, en Ramón, que se había alejado de ella por no poder quedar embarazada, en Silvana, que la había despreciado por ser estéril como tierra seca, en toda una sociedad que medía el valor de una mujer por su útero, y pensó en el coronel Joaquín. ¿Sabía él? Sabía que su esposa había muerto intentando darle el hijo que él tanto quería. Cargaba con esa culpa. Golpes suaves en la puerta la sacaron de sus pensamientos. «¡Pase!» Era Rosa trayendo una bandeja con té y pan. Doña Gertrudis mandó. Dijo que usted no cenó y necesita comer algo. «Gracias, Rosa». Benita tomó la bandeja mecánicamente. Rosa notó el diario en la cama. Sus ojos se abrieron. ¿Dónde encontró eso? En la estantería del cuarto de Isabel. Era de doña Eulalia. Rosa se sentó en el borde de la cama sin pedir permiso. Su informalidad, una señal de la amistad que había crecido entre ellas. ¿Y usted leyó? Leí. Benita hizo una pausa. Rosa, ¿qué pasó exactamente cuando doña Eulalia murió? Rosa suspiró pesadamente. Fue el peor día de esta casa. Ella estuvo de parto 2 días, 2 días de agonía. La partera decía que el bebé estaba mal posicionado, que necesitaba girarse, pero no podía. Doña Eulalia sangraba, gritaba e Isabel estaba en la casa. Podía oír todo. Nadie pensó en sacar a la niña de allí. Dios mío, cuando el bebé finalmente nació, era un niño muerto, y doña Eulalia sangró tanto
que ningún paño, ninguna oración logró detener la hemorragia. Murió allí mismo en la cama que compartía con el coronel. Rosa se limpió los ojos. El coronel, yo nunca había visto al hombre llorar así. Él sostuvo su cuerpo toda la noche, negándose a soltarla. E Isabel estaba en la esquina del cuarto, viendo todo en estado de shock. Nunca más habló después de aquel día. Benita sintió náuseas. ¿Y el coronel? ¿Él se culpa a sí mismo? No sé lo que pasa por su cabeza, pero sé que él nunca más entró en aquel cuarto de dormir. Duerme ahora en un ala diferente, y nunca más tocó a una mujer, nunca más demostró interés. Es como si hubiera muerto junto con ella. Las dos se quedaron en silencio por un largo momento. Entonces, Rosa preguntó suavemente: ¿por qué usted pregunta sobre todo esto? Benita no respondió inmediatamente. Porque necesito entender este lugar, esta familia, para poder ayudar a Isabel. Era mentira, o al menos no era la verdad completa. Ella necesitaba entender porque estaba empezando a sentir cosas que no debería, y necesitaba saber si el hombre que ocupaba cada vez más sus pensamientos cargaba la culpa por la muerte de su esposa. A la mañana siguiente, Benita tomó una decisión. Necesitaba hablar con el coronel sobre el diario. Él tenía derecho a saber que ella lo había encontrado. Pidió a doña Gertrudis una audiencia. La ama de llaves la miró extrañamente, pero accedió a arreglarla. Él la recibirá a las 3 de la tarde en la biblioteca. Benita pasó el día en un estado de nervios, dio clases a Isabel, que parecía sentir su agitación, y se quedó más callada de lo habitual. Almorzó sin saborear. Cuando las 3 de la tarde finalmente llegaron, subió a la biblioteca con el diario en sus manos temblorosas. Golpeó. «Pase». Joaquín estaba sentado detrás de su gran mesa de trabajo, papeles esparcidos frente a él. Parecía cansado, las líneas alrededor de sus ojos más pronunciadas. Se levantó cuando ella entró. «Benita, doña Gertrudis dijo que necesitaba hablar conmigo». «Sí, señor». Ella se acercó a la mesa. «Encontré algo en el cuarto de Isabel. Creo que usted debería verlo». Colocó el diario sobre la mesa. Joaquín lo miró. Todo el color se drenó de su rostro. «¿Dónde encontró esto?» «En la estantería alta del cuarto de Isabel. Estaba escondido. Yo le pido disculpas si no debía haber leído, pero...» «¿Usted leyó?» No era una pregunta. «Leí, señor». Él tomó el diario con manos que temblaban levemente. Lo abrió en una página al azar. Leyó algunas líneas. Lo cerró abruptamente. «¿Cuánto leyó?» «Todo». Joaquín se alejó, dándole la espalda. Sus hombros estaban tensos. «Entonces usted sabe. Sé que su esposa estaba consciente de los riesgos. Sé que ella tenía miedo. Y sabe también que yo la maté». Su voz era áspera, llena de dolor, autoinfligido. «No, señor, eso no es verdad». Él se giró, ojos ardiendo. «No, yo quería un heredero, un hijo varón». La presioné. «Y ella murió intentando darme lo que yo deseaba». «Ella eligió», dijo Benita firmemente. «Lea la última entrada. Ella eligió intentar por amor, tal vez por esperanza, pero fue elección de ella». «¿Cómo puede ser elección cuando toda la sociedad dice que una mujer solo tiene valor si produce herederos?» Su voz subió. «¿Cómo puede ser elección cuando yo, su marido, dejaba claro que quería más hijos? ¿Ella tenía alternativa?» Benita dio un paso al frente. «Tal vez no la tuviera, pero culparse por 3 años no la trae de vuelta. Solo lo mata a usted también y deja a Isabel sin padre, además de sin madre». Él la encaró. «Usted no entiende». «Entiendo más de lo que piensa». Benita sintió ira súbita. Ira por Eulalia, por sí misma, por todas las mujeres medidas solo por sus vientres. «Entiendo lo que es ser considerada sin valor.
porque su cuerpo no produce lo que los otros exigen. Entiendo lo que es ser culpada por algo que tal vez nunca haya sido su culpa. Entiendo, coronel. Entiendo perfectamente, silencio. Entonces Joaquín dijo suavemente, su cuñada la despreciaba por no tener hijos. Me despreciaba, me usaba, me vendió como si yo fuera ganado inservible. ¿Y usted carga con eso? Cargo. Las palabras salieron en un susurro. Cargo con el peso de ser considerada rota, incompleta, inútil. Sé lo que sintió su esposa, coronel. Sé el terror de no corresponder a las expectativas. La diferencia es que ella murió intentando y yo viví siendo despreciada por no lograrlo. Algo cambió en el rostro de Joaquín, una suavización, una comprensión. Él dio un paso en dirección a ella. Usted no está rota, Benita. ¿Cómo lo puede saber, señor? Porque veo lo que usted hizo por Isabel. Veo la vida que usted trajo de vuelta a esta casa. Veo la mujer que usted es. Fuerte, gentil, sabia. Eso es valor, no cuántos hijos usted puede o no puede tener. Lágrimas llenaron los ojos de Benita. El mundo no piensa así. Entonces, el mundo está equivocado. Estaban muy cerca ahora. Benita podía sentir el calor emanando de él, ver las manchas doradas en sus ojos oscuros, contar cada hilo plateado en sus sienes. Coronel, yo... La puerta se abrió abruptamente. Doña Gertrudis entró, deteniéndose en seco al ver la proximidad entre ellos. Perdón, no sabía que todavía estaban conversando. Benita retrocedió rápidamente, limpiándose los ojos. Ya estábamos terminando. Joaquín se aclaró la garganta. ¿Qué necesita, doña Gertrudis? Llegó correspondencia de la capital, urgente. Él asintió. Benita, gracias por traerme el diario. Significó mucho. A sus órdenes, señor. Ella salió rápidamente, sintiendo los ojos penetrantes de doña Gertrudis sobre ella. Aquella noche, en la cocina durante la cena, doña Gertrudis no apartó los ojos de Benita. La ama de llaves no dijo nada, pero no necesitaba. Su desaprobación era clara. Después de la cena, cuando Benita estaba subiendo a su cuarto, doña Gertrudis la llamó. «Un momento, Benita». Benita se detuvo girándose. «¿Sí, señora?» Doña Gertrudis se acercó. «Lo que le voy a decir es bajo, pero cortante. Sé lo que vi hoy en la biblioteca. No vio nada más que una conversación entre patrón y empleada. Vi la forma en que estaban cerca uno del otro, vi las lágrimas en sus ojos, vi algo que no debería estar sucediendo». Benita sintió ira encenderse en su pecho. «Con todo respeto, doña Gertrudis, usted no sabe de nada. Sé que usted está olvidando su lugar». La ama de llaves dio un paso más cerca, amenazadora. «Sé que usted es una empleada, una viuda sin familia, sin dote, y sé que el coronel es un hombre de posición, viudo, sí, pero aún uno de los hombres más ricos y respetados de esta región. Mundos diferentes. Benita, ustedes viven en mundos diferentes. Estoy consciente de mi posición. ¿Lo está? Porque no lo parece. Usted está desarrollando sentimientos inapropiados y lo peor, está haciendo que él también los desarrolle. Veo cómo él la mira ahora. Es peligroso, Benita, para usted y para él. Yo cuido a Isabel, solo eso. ¿Solo eso? Entonces manténgalo así, porque si usted intenta algo más, si usted intenta subir por encima de su posición, se va a lastimar, y peor, va a lastimar a la niña que dice amar tanto». Doña Gertrudis cruzó los brazos. «Isabel ya perdió una madre. No deje que se encariñe demasiado con usted, solo para perderla también cuando usted inevitablemente se vaya». Las palabras eran crueles, pero no totalmente injustas. Benita sintió que calaban hondo. «Doña Gertrudis, yo nunca». «¿Nunca qué? Nunca pensó en él de forma impropia. Nunca imaginó algo imposible. No me mienta, niña.
Puedo ver sus ojos cuando lo mira a él y puedo ver los de él cuando la miran a usted. Pero eso no puede pasar. No debe. ¿Por qué no? La pregunta salió antes de que Benita pudiera detenerla. Doña Gertrudis rió sin humor. Porque usted es estéril. Oí su conversación. Él necesita herederos, Benita. Un hombre de su posición necesita perpetuar la estirpe, y usted nunca podrá darle eso. Entonces, cualquier cosa entre ustedes dos está condenada al fracaso y al dolor. Las palabras fueron como bofetadas. Benita sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo sé mi lugar», dijo ella finalmente, voz vacía. «Buenas noches, doña Gertrudis». Subió a su cuarto, cada escalón pesando toneladas. Cuando finalmente cerró la puerta detrás de sí, se desplomó en la cama y lloró. Doña Gertrudis tenía razón. Claro que la tenía. No importaba lo que sintiera. No importaban aquellos momentos de conexión. No importaba la forma en que su corazón se aceleraba cuando él estaba cerca. Ella era estéril y él necesitaba herederos. Era una ecuación imposible. Y sin embargo, cuando finalmente durmió, exhausta de llorar, soñó con ojos oscuros que la habían visto como completa, como valiosa, como reina. La preparación para la verbena popular en la hacienda, el momento romántico interrumpido, conversaciones profundas entre Benita y Joaquín, la atención creciente de doña Gertrudis y la llegada de noticias que amenazarán el frágil equilibrio conquistado. Deje su like y comparta en los comentarios lo que usted está opinando de esta historia. Junio llegó trayendo consigo el frescor de las noches estrelladas y el aroma inconfundible de fogata y elote asado. La hacienda Santa Cruz hervía de preparativos para la tradicional kermés que el coronel Joaquín ofrecía todos los años para los trabajadores y familias de la región. Era una tradición iniciada por doña Eulalia años atrás. Y aún después de su muerte, Joaquín había mantenido la costumbre, aunque sin participar verdaderamente en las celebraciones. Benita observaba la movilización con fascinación. Rosa y Sebastiana comandaban la cocina como generales en campo de batalla, preparando montañas de comida. Arroz con leche cremoso con canela, tamales de elote dulces y salados, elotes cocidos con mantequilla, cocadas de diversos sabores, palanqueta de cacahuate crujiente, pan de elote con guayaba, camote asado. El olor que emanaba de la cocina era de hacer salivar a cualquiera. En el patio, los hombres levantaban puestos coloridos, decorados con banderitas de papel crepé en rojo, amarillo, azul y verde. Montaban la gran fogata que sería encendida la noche de la fiesta. Joaquín el Pequeño organizaba los fuegos artificiales con cuidado reverente, como si fueran reliquias sagradas. Isabel estaba extasiada con toda la movilización. Por primera vez desde que Benita había llegado, la niña demostraba emoción pura, infantil, saltando de un rincón a otro, observando todo con ojos muy abiertos. «Es tu primera kermés de verdad, ¿verdad?», preguntó Benita sonriendo a la animación de la niña. «Eras muy pequeña en las anteriores». Isabel la sintió vigorosamente. Luego tomó la mano de Benita y la jaló hacia la cocina, donde Sebastiana estaba enrollando tamales de elote. «¿Quieres ayudar?», preguntó la cocinera, notando el interés de Isabel. «Puedes separar las hojas de maíz para mí. Necesito las más bonitas y limpias». Isabel se sentó en el suelo de la cocina y comenzó a trabajar con adorable concentración. Benita se sentó a su lado, ayudando mientras Rosa tarareaba una canción popular. «Cae, cae globo aquí en mi mano. No cae, no, no cae, no, no cae, no cae en la calle del jabón». Isabel miró a Rosa, después a Benita, y algo extraordinario sucedió. Sus labios se movieron silenciosamente, formando las palabras de la canción. Benita sintió el corazón detenerse. «Isabel, ¿estás cantando?».
La niña se detuvo inmediatamente asustada por su propia osadía, pero sus ojos brillaban con algo nuevo, esperanza. «Está todo bien», dijo Benita suavemente tomando las manitas de Isabel. «No necesitas tener miedo. Tu voz es bienvenida siempre que quieras usarla, pero también está todo bien si no quieres. No hay prisa». Isabel la abrazó fuerte, escondiendo el rostro en el cuello de Benita. Rosa y Sebastiana intercambiaron miradas significativas, sonrisas esperanzadas en los rostros. La tarde anterior a la fiesta, doña Gertrudis llamó a Benita a la sala de costura. «Necesito que use algo apropiado para la fiesta», dijo la ama de llaves, su tono formal pero no hostil. Desde aquella noche del enfrentamiento en el pasillo, ella había mantenido distancia de Benita, pero sin abierta animosidad. «No puede aparecer con esos vestidos gastados». «No tengo otros, señora». «Lo sé». Doña Gertrudis abrió un baúl antiguo en la esquina de la sala. «Estos eran de doña Eulalia. Ella tenía su misma talla más o menos. Elija uno». Benita dudó. «¿No sería irrespetuoso?», el coronel ordenó. «Dice que era un desperdicio dejar ropa buena pudriéndose en un baúl cuando podrían ser útiles». Doña Gertrudis sacó varios vestidos extendiéndolos sobre la mesa. Eran hermosos, telas de calidad, colores vivos, bordados delicados. A ella le hubiera gustado que fueran usados. No era mujer de vanidades vacías. Benita pasó los dedos por un vestido de algodón en tono azul celeste, con mangas abullonadas y falda de vuelo. Era sencillo comparado con los otros, pero aún así más bonito que cualquier cosa que ella ya hubiera tenido. «Este», dijo ella suavemente. «Doña Gertrudis».